Saludos estudiantes y profesores de noveno grado. Qué bueno que nos volvemos a encontrar. Bueno, ya ustedes estudiaron en la escuela con su profesor cómo la guerra de los 10 años que inició en la de Majagua el 10 de octubre de 1868, pues fue también teniendo ya aceptación en toda la región oriental y central esencialmente. Y cómo algunos se fueron incorporando a esa guerra de tal manera que fue extendiéndose. Y además tengan en cuenta, muchachos, que la incorporación de estas regiones a la guerra de los 10 años pues hacía también un poco más factible la evolución de la misma, sobre todo porque permitía que las tropas españolas pues también se disgregaran un poco por esas regiones que estaban en guerra y que no se concentraran específicamente en un lugar determinado. Recordarán cómo se incorporó Camagüey, cuáles fueron las condiciones en que Camagüey se incorporó, qué día sucedió ese acontecimiento, lo que posibilitó, incluso lo que aportó la incorporación de Camagüey a la guerra de los 10 años. Para conocer sobre esto, o sea, para recordar un poco, porque usted lo recibió en clase, te propongo que observemos y escuchemos un reportaje que se hiciera para el sistema informativo de la televisión cubana en el noticiero del mediodía, precisamente sobre la incorporación de Camagüey a la guerra de los 10 años. Te propongo entonces que observemos el siguiente material. Al amanecer del 4 de noviembre de 1868, los camagüeyanos iniciaron su paso por las luchas independentistas a través del alzamiento en Saramahuacán, lugar también conocido como Paso de las Clavellinas. Si bien resulta un hecho tardío respecto al levantamiento armado liderado por Céspedes en Majagua, es válido destacar que algunas de las primeras conspiraciones y estallidos políticos de orientación independentista ocurrieron en Puerto Príncipe, aunque sin planes coordinados de alzamiento con otras regiones cubanas. El 1 de noviembre de 1868, poco tiempo después de la reunión en San Miguel del Rompe, Salvador Cisneros se reunió con los conspiradores en la Sociedad Filarmónica. Allí se decidiría si ir al combate o esperar sobre las armas que traería desde Nassau el camagüeyano Manuel de Quesada Loynaz. El día 4, tras burlar la defensa española, 76 patriotas abrazaron los ideales por los que había sido fusilado el patriota Joaquín de Agüero en 1851, quedando Camagüey incorporado definitivamente a la insurrección armada. Días después, Agramonte se unió a la lucha y fue ganándose por mérito propio el lugar que hoy ocupa en las memorias de la patria. El movimiento independentista camagüeyano surgió como foco único bajo la dirección de la Junta Revolucionaria, y su inicio fue marcado por el alzamiento de las Clavellinas y por aquellos principeños que cargaban más entusiasmo que armas. Esas fueron las condiciones, muchachos, además en el momento en que Camagüey se incorpora a la guerra de los 10 años, en este alzamiento en las Clavellinas, el 4 de noviembre de 1868. Pero unos días después de incorporado Camagüey a la guerra, precisamente el 26 de noviembre, se va a desarrollar en las zonas de Mina una reunión importante, donde van a participar incluso los principales líderes que se van a alzar en Camagüey, dirigido también por los hermanos Arango. Y es interesante porque en esa reunión, muchachos, se va a dar incluso enfrentamiento entre diferentes criterios, porque los hermanos Arango estaban proponiendo de que se rindiera Camagüey, que saliera de la guerra, porque quiero que tomen en cuenta y que vayan también asumiéndolo, para que podamos entender el desencadenamiento final de la guerra de los 10 años. Y es que desde el principio mismo de la guerra, muchachos, los españoles pues van a comenzar a desarrollar algunas que otras campañas pacíficas, un poco para también evitar el desarrollo de esa guerra. Y precisamente esa postura que asumieron en los hermanos Arango en esta reunión de Mina es que se hacía necesario salirse de la guerra, terminar la guerra. Sin embargo, se levantó la voz de un joven abogado, de un camagüeyano que defendió a toda espada pues la continuación de la guerra allí en Camagüey. Y como ustedes pueden ver en pantalla, Ignacio Agramonte en esa reunión pues expresó: acaben de una vez los cabildeos, las torpes dilaciones, las demandas que humillan. Cuba no tiene más camino que conquistar su redención, arrancándose la España por la fuerza de las armas. Fíjense, muchachos, qué convicción tenía Ignacio Agramonte con respecto al futuro de Cuba. Tal vez usted esté pensando ahora, profesor, pero algo similar a eso también dijo Félix Varela. Recuerdan cuando estudiamos a Félix Varela, ¿verdad? Y decía Félix Varela que en Cuba la guerra era inevitable. Solamente había que darle tiempo.
y las razones y las condiciones iban a propiciar aquello. Y que también pues de allí dependía de lo que fueran capaces de hacer los cubanos, muchachos, esa libertad de la nación. Sin embargo, Agramonte hizo entender allí de que Cuba, el camino para Cuba, era precisamente el que había iniciado Céspedes en la de Majagua el 10 de octubre, que no había otro, porque se fue probando por diferentes maneras. Y usted recordará también cómo el reformismo fue una tendencia que no dio solución a los problemas de Cuba, cómo el anexionismo, muchachos, fue una tendencia que no dio solución a los problemas de Cuba. Por tanto, esa solución de los males que afectaba a la sociedad estaba precisamente en las armas. Y eso fue lo que hizo Agramonte, y con esa actitud de Agramonte, ustedes recordarán, pues también un poco que salvó esa revolución en Camagüey, e incluso llegó a convertirse a Agramonte, que sobre él conversaremos en encuentros posteriores, en una de las personalidades más importantes cuando hablemos nosotros de la Guerra de los 10 años. Sin lugar a dudas, muchachos, también para 1869 se va a incorporar Villa Clara, Cienfuegos, Santi Espíritu. Se dan cuenta, toda la región de Oriente y toda la región del centro casi completo está incorporado a esa guerra. Pero fíjense el texto que acompaña esta lámina: haciendo uso de toda clase de medios de defensa. Ojo, esto es importante porque usted vaya también vaya relacionando, muchachos, las condiciones en que esos primeros hombres comenzaron esa guerra. Haciendo uso de toda clase de medios de defensa, pues se batían a pedradas, fíjense, arrojándoles colmenas a los asaltantes. Sin lugar a dudas, en condiciones muy desigual ese enfrentamiento que van a asumir ellos contra los españoles, pero esas ansias, muchachos, de libertad y además de la formación de una nacionalidad independiente, él fue más fuerte incluso que esas carencias con las que contaba en ese momento. Y esta lámina que ustedes están viendo en pantalla, la hago acompañar también por un monumento a Miguel Jerónimo. Precisamente Miguel Jerónimo va a ser esa figura que va a dirigir esa junta revolucionaria en Santa Clara, allí en Villa Clara, y que va a ser él precisamente también quien va a dirigir esa incorporación de Villa Clara a esa guerra de los 10 años. Y quise traer esta imagen porque la historia nuestra también tiene esa posibilidad, muchachos, de conocer un poco más sobre la historia donde vivimos, de donde nacimos, de esa historia local, porque la historia nacional está muy vinculada con la historia de lo que pasó en tu municipio, de lo que pasó en tu provincia. Y una manera de profundizar en ese conocimiento de la historia local es precisamente a través de los monumentos, a través de las tarjas que puedan estar cercanas a tu escuela, incluso cerca a tu comunidad donde tú vives. Así que la intención es que como parte de ese proyecto educativo de grupo, pues puedas organizar en conjunto con tus compañeros de aulas, con tus profesores, algunas que otras visitas, algunos monumentos o tarjas. Y no solamente realizar en él alguna que otra labor de higienización, sino profundizar, muchachos, en ese conocimiento, ese contenido histórico que nos puede aportar ese monumento o esa tarja. Y sobre todo porque representa también la participación histórica de tu barrio, donde tú vives, en el desarrollo de nuestra historia nacional. Así que con esta intención es que te traje este monumento para que también te sirva de motivación, para que puedas visitar algunos que estén cerca de tu localidad o de tu escuela. Bueno, podemos darnos cuenta que ya para 1868 casi toda la región del oriente, como ustedes pueden ver aquí en el mapa que les presento, hasta casi toda la región del centro, fíjense, Santa Clara, Cienfuegos, se van incorporando, muchachos, a esa guerra de los 10 años. De manera que va a ir alcanzando también extensión. Pero ¿qué estaba pasando en la zona occidental del país? En esta zona de acá. ¿Qué estaba sucediendo? ¿Por qué no se incorporaron de un todo a esa guerra de los 10 años? ¿Cuáles fueron las condiciones que condicionaron? Fíjense, como estoy haciendo una aparente redundancia, pero quiero que entiendan que, bueno, cuáles fueron esas condiciones que no le permitieron a esos habitantes del occidente del país incorporarse a la guerra. Sobre eso estaremos conversando en el encuentro de hoy y también sobre la postura que van a asumir algunos jóvenes del occidente. Sin más preámbulos, te propongo entonces el tema de la clase de hoy. Incorporación de los jóvenes revolucionarios de occidente a esa guerra de 1868. Como siempre, también les mostramos la página del libro de texto en las que pueden buscar esta información. Como siempre, muchachos, te sugiero que ahora estés buscando tu libro en la página 76 del libro, en la página 76, para que puedas seguir junto a nosotros algunas ideas que podamos estar compartiendo desde acá. Bueno, inicialmente te hice una interrogante. ¿Por qué Occidente no se incorporó de un todo a la guerra de liberación nacional?
a ese inicio de la guerra de los 10 años. Porque lo cierto es que incluso en el desarrollo de la guerra no logró incorporarse, muchachos, totalmente Occidente a la guerra. Y tengan eso en cuenta porque esa va a ser una de las causas también que va a propiciar el desenlace final, que va a ser el fracaso de la guerra, porque Occidente no se incorporó de un todo. Pero ¿qué condiciones tenía Occidente que no le permitió? Y usted se estará preguntando, bueno, profesor, ¿y entonces por qué, verdad, no se incorporó Occidente, pero por qué comenzó la guerra por Oriente? ¿Cuáles son las diferencias que se van a dar? Lo cierto es, muchachos, que hay diferencias bien marcadas entre una región y otra que posibilitó que la guerra comenzara por el Oriente y que impidió incluso que Occidente se incorporara. La parte occidental, como era la zona con más probabilidad de comercio y más producción, en vez de unirse a la causa, armaron guerrillas para defender su producción. Y, a la par de esto, algunos estudiantes, profesionales e intelectuales, sintiendo el patriotismo de los insurgentes, se unieron a la causa. Así, el ejército independentista fue tomando forma. Como ustedes pueden ver en el mapa, en la zona occidental, muchachos, estos puntos que ustedes ven ahí, significan las principales zonas azucareras del país. Nos está diciendo que las principales zonas azucareras del país estaban precisamente en la región occidental. Por tanto, eso implica de que sea la mayor productora de azúcar, significa, muchachos, que esta región también tenga la mayor cantidad de ingenio. Significa eso también que esta producción tenga la mayor cantidad de esclavos. Significa eso también, muchachos, de que esta región, su desenvolvimiento económico dependa entonces de ese mercado mundial. De tal manera que esas condiciones lo que va a impedir que la región occidental se vaya incorporando y se incorpore a la guerra de los 10 años. Porque era muy complejo iniciar una guerra y dar libertad totalmente a los esclavos. Hago una idea para que se entienda igual. Fíjense que Carlos Manuel de Céspedes en el manifiesto del 10 de octubre, que ustedes ya conocieron con sus profesores, que ese es el programa de lucha, está planteando en ese manifiesto que la abolición de la esclavitud no fuera inmediata, sino gradualmente y con indemnización. Y eso es una medida, muchachos, interesante porque de una manera bien directa está incluso invitando a todos los terratenientes del país a reunirse a esa guerra, sin necesidad de abolir totalmente esa esclavitud. Fíjense que esa fue una iniciativa propia de él, que llamó a todos los esclavos de su ingenio y a todos le dio la libertad. Pero sin embargo propuso que esa abolición no fuera inmediata, sino gradual. Porque es consciente y conocedor además de las condiciones económicas de la región occidental. Y recuerden cómo la región occidental, movido sobre todo por tendencias muy conservadoras, no tenía nunca entre sus principales aspiraciones una guerra directa contra España y mucho menos una abolición total a la esclavitud. Esas condiciones, muchachos, es la que van a propiciar de que la región occidental no se incorpore de un todo a la guerra. Pero usted me estará diciendo, profe, pero entonces, bueno, ojo, porque es cierto, se va incorporando y de la región occidental, muchachos, hay figuras importantes, valiosísimas, que aportaron a la independencia de Cuba, trascendentales incluso en nuestra historia nacional. Pero te hago una observación. Muchos de estos hacendados del occidente, mira, conformaron algunas que otras milicias, pero para defender su riqueza, para defender sus posesiones y no para incorporarse a la guerra nacional. Claro, esta es una característica de la guerra nacional, de la guerra de los 10 años, y es que va a tener, muchachos, un amplio carácter y un sentido de regionalidad. Fíjense que cada región que se va incorporando va siendo casi autoindependiente en las decisiones, e incluso en la manera de hacer la guerra. Vamos a ir viendo a lo largo de ella cómo esa va a ser también una causa que va a conllevar a ese fracaso final, porque va a estar motivados por un alto sentido de regionalidad, de localismo, ¿verdad?, de caudillismo, y eso es una característica que está presente en el desarrollo de la guerra de los 10 años, que cada uno va a luchar por su pedacito de tierra. E insisto en esto porque todavía, aunque ya se está desarrollando una guerra de liberación nacional, porque cada territorio que va alcanzando la independencia va a quedar bajo la jurisdicción, que vamos a conversar sobre eso después, de esa república en armas que surge en Guaymaro, pero todavía no hay ese sentimiento de nacionalidad patria, ¿verdad? Eso se va a forjar a lo largo de estos 10 años. Lo cierto es que también eso va a ser un impedimento para la región occidental se incorpore de un todo a esa guerra de los 10 años. Por tanto, estas condiciones, muchachos, fue lo que hizo posible que Occidente no se incorporara de un todo. Pero, ojo, porque algunos hacendados occidentales, además muy ricos económicamente, miren, se organizaron
en juntas revolucionarias. Estas juntas revolucionarias son las que generalmente van a dirigir en sus inicios el desarrollo y la incorporación incluso de la región a la Guerra de los 10 años. Y como ustedes pueden ver en pantalla, en la región occidental también se van a fundar y se van a organizar esas juntas revolucionarias. Pero ¿quiénes van a ser sus principales jefes? Como pueden estar viendo en pantalla, y usted se estará preguntando ahora y diciendo, profe, esas personas ya yo las conozco. Claro, ya conversamos sobre ellas en encuentros anteriores. Recuerdan, ¿verdad? José Morales Lemus, Miguel Aldama y José Manuel Mestre van a ser los hacendados del occidente, que van a ser los principales jefes, los principales líderes de esa junta revolucionaria. Lo cierto es que volvemos sobre ello porque en varios encuentros les fui comentando de que se estaba en la búsqueda de una nación y fue transitando ese pensamiento criollo por diferentes tendencias políticas. Y lo que ustedes están viendo en pantalla, ustedes estarán preguntándose ahora, profe, pero ellos fueron anexionistas. Claro, recordarán ustedes que ellos también asumieron el anexionismo como una opción para solucionar algunos problemas de Cuba, que tenía entre sus esencias un desarrollo económico para ellos. Recuerden que el anexionismo fracasó en nuestro país y ante el fracaso del anexionismo asumen el reformismo también. Un reformismo que también fracasa con esa junta de información. Y desengañado de esto e iniciado la Guerra de los 10 años, entonces muchachos son alentados también por esa guerra que estaba desarrollando. Y aunque no participaron directamente en la guerra, pero sí se comprometieron a apoyar la guerra con dinero y también con armamento. Es interesante, ¿verdad?, cómo en la búsqueda de ese país que se estaba pensando, de ese país que se estaba soñando, pues muchos de esos grandes hacendados pues fueron transitando de una tendencia política a otra. Lo cierto es que esa fue la postura que asumieron en este momento estas personalidades que inicialmente fueron anexionistas. Y claro, abandonaron el país, salieron del país, pero se fueron asumiendo esa postura de que vieron que realmente la solución para Cuba estaba en esa guerra de los 10 años. Pero en la juventud habanera, en la juventud occidental, ¿qué impacto tuvo esa guerra de los 10 años? Ese inicio de la guerra de los 10 años. Fíjense que he hablado hasta aquí de una generación ya madura, ¿verdad? Porque las personalidades que les mostré en la lámina anterior ya tienen una trayectoria política, una trayectoria cultural, tienen además un haber en su expediente personal, para decirlo de alguna manera, muchachos, pero en esa juventud también que iba creciendo, esa juventud también con sus inquietudes, con sus preocupaciones. Bueno, ¿cuál fue el impacto que tuvo el inicio de la guerra de los 10 años en ese pensamiento? Un poco para deducir ello, te propongo entonces que escuchemos el poema de José Martí, titulado 10 de octubre. Un joven también que con sus inquietudes y que expresó en ese poema cuál fue el impacto que tuvo en él ese inicio de la guerra en la de Majagua. No es un sueño, es verdad. Grito de guerra lanza el cubano pueblo enfurecido, el pueblo que 3 siglos ha sufrido cuanto de negro la opresión encierra. Del ancho Cauto a la escambraica sierra ruge el cañón, y al bélico estampido el bárbaro opresor estremecido gime, solloza y tímido se aterra. De su fuerza y heroica valentía tumbas a los campos son, y su grandeza degrada y mancha horrible cobardía. Gracias a Dios que al fin con entereza rompe Cuba el dogal que la oprimía, y altiva y libre yergue la cabeza. Por tanto, la juventud occidental también comenzó a reaccionar en contra de esa explotación colonial y a favor de ese movimiento que se estaba llevando a cabo en el oriente del país. Y lo comenzaron a manifestar, muchachos, de diferentes formas. Incluso desde el peinado de las mujeres comenzaron a usar en su pelo el color de la bandera, en algunos que otros lazos. Se hacían algunas formas que representaba esa bandera, esa estrella de la bandera solidaria. Se comenzaron a dar incluso canciones, un poco también alentando a ese movimiento que se llevaba en Oriente. Y constantes manifestaciones en contra de esa explotación.
su pueblo está en guerra. Esa de Lina Patti la cantará esta noche. ¿Me puedo quedar la los ensayos? Por supuesto, y la función también. Pero eso sí, siempre escondido en los laterales, ¿eh? Ay, Dios mío. Y se va a dar también un fuerte debate en la juventud occidental con respecto a la democracia en Cuba, si era o no real la democracia que le imponía a esa colonia española. Y hay una película cubana que se dedica a la vida de José Martí, El Ojo del Canario. Te sugiero a que la busques y la puedas ver para conocer esa etapa adolescente de José Martí, esa etapa de la juventud, también esas inquietudes políticas, cómo va surgiendo en ello. Y hay una escena en esa película que me gustaría mostrártela para que puedas también comprender un poco ese debate que se va a dar en la sociedad cubana y sobre todo en esa juventud con respecto a esa democracia. Entonces te propongo que observemos el siguiente material. ¿Y cuáles son las características esenciales de la democracia? A ver, Ignacio. Creo, maestro, que para que haya democracia debe haber libertad. Por eso en Cuba no hay democracia. Sí. Mire, por ejemplo, yo quiero hacer un periódico y le voy a poner El Diablo Cojuelo. Pero sin embargo no me dejan publicarlo porque no les conviene el contenido que voy a reflejar. ¿Qué quiere decir esto? Que en Cuba no hay ni libertad de prensa, ni libertad de expresión, ni muchas otras libertades en realidad. Está bien. Pero nosotros tenemos delimitaciones. Caballero, por favor, no nos desviemos del tema que nos ocupa. Fermín. ¿Sabes lo que significa, Fermín, un país democrático con libertad de expresión y libertad de prensa? A ver, dime. Un país democrático con libertad de expresión y libertad de prensa significaría el caos, Fermín. Tú no sabes de lo que estás hablando. Como ciudadano tengo todo el derecho a reflejar mis ideas. Profesor, a decir lo por favor, que pienso. denle la clase de griego y dejen eso. Democracia, en griego. Su génesis, democratía, poder del pueblo. ¿Qué poder quiere cualquier cosa? El poder lo del tiene pueblo. España. Yo los quiero llamar a una reflexión. ¿De qué sirve libertad sin democracia? Cuba puede aprovechar las fuerzas democráticas y así estar representada en las altas cortes españolas. Eso es reformismo y es tremenda basura. ¿Cómo que basura? Muchachos, ¿Por qué no puedo? Escúchame, permiso. ¿Por qué yo no puedo decir lo que pienso? Yo no me siento representado por este gobierno y no me sirve de nada. ¿Quién? ¿Yo? Señores, por favor. Volvamos a la antigua Grecia. Maestro. ¿De acuerdo? Maestro, la democracia no es el poder del pueblo. Aquí mandan los que tienen que mandar. Y seguirán mandando. ¿Quién manda? No me conviertan esto en una valla de gallos. Mira, maestro, Sí. yo creo perfectamente que en Cuba sí hay democracia. Bravo, José Julián y sus ideas. Sí la hay, Fermín. Mire, esa democracia está en Yara. Y también están las fuerzas de Carlos Manuel de Céspedes, que en estos momentos están luchando por toda la libertad de los cubanos. Claro, usted se estará preguntando, bueno, profesor, ¿y los españoles qué? Se quedaban de brazos cruzados ante el incremento incluso de ese fervor revolucionario en los jóvenes y que se hacía extensiva esa guerra, no solamente ya a Oriente, sino también al centro del país. Y en Occidente ya se iban dando algunas otras actividades. Claro que no, muchachos. La represión fue constante. Desde el propio 1868, la represión española contra ese movimiento fue constante y cada vez mucho más fuerte, Algunos de los ejemplos represivos que comenzaron a realizar los españoles, te propongo entonces la siguiente lámina. Fíjense cómo se va a incrementar la represión por el cuerpo de voluntarios. Ya he dicho bastantes veces qué cosa es el cuerpo de voluntarios. Y yo quiero que ustedes fijen eso porque, aunque lo van a integrar muchos españoles residentes en Cuba,
hay muchos cubanos, muchos criollos, muchachos, que van a formar parte de ese cuerpo de voluntarios y que van a, además, es un movimiento violento, sangriento, además van a proclamar realmente que se agudice esa represión española contra nuestra sociedad. Segundo, se van a confiscar todas las propiedades de los cubanos que se enfrentaron a España. Esto es una medida interesante que va a aplicar a la corona española y sobre todo el gobernador de la isla. Le va a confiscar los bienes a aquellos hacendados ricos que se manifestaron en contra de España con el propósito, muchachos, de impedir de que ellos puedan ayudar el desarrollo de esa guerra de liberación. Y además van a encarcelar injustificadamente a pacíficos ciudadanos, en su mayoría jóvenes. Eso va a ser también una tendencia como parte de esa represión y de esa persecución española contra esos movimientos que van a encarcelar de manera injustificada a muchísimos ciudadanos y además muchos jóvenes también. Y muchos de esos que van a ser encarcelados pues van a ser fusilados. Otros, como no se encuentra ningún motivo para eso, pues también lo dejan en libertad. Lo cierto es que ese proceso represivo se hace más agudo en la medida en que va desarrollándose este proceso de liberación nacional. Espero que hayas tenido tiempo de tomar esto en tu libreta. No obstante, en el libro de texto también los puedes resumir. Hay otra escena en la película El Ojo del Canario que evidencia, muchachos, esas manifestaciones de represión e incluso de los voluntarios, de ese cuerpo de voluntarios. Y es que precisamente en el Teatro Villanueva, en la ciudad de La Habana, en enero de 1869, se está desarrollando una obra de teatro. Y en esa obra de teatro están haciendo alusión además a la tierra que produce la mejor azúcar del mundo, ¿verdad? A la caña que produce la mejor azúcar del mundo. Y uno del pueblo pues gritó, "Viva Cuba libre", y la reacción de los voluntarios también fue muy violenta. Un poco para que entiendas esto, te propongo entonces que observemos las siguientes imágenes. Señoras y señores, a continuación, perro huevero, aunque le quemen el hocico. ¡Me gusta verla, cubana! Después te comiste la papa salada y después te comiste... Va a trepar aquí de un grupo de voluntarios. Están armados todos los dientes. No puede negar. Ya verán cómo este teatro se pone en pie de guerra. ¡Magnífico! ¿Eh? Puntuales como ingleses en sábado. Así me gusta. Pero no tiene vergüenza. Pero muchos de los que estamos aquí sí tenemos vergüenza. ¿No es verdad, señores? Vengo. Hay quien no la tiene. Ni buena. Buena. Ni regular. Ni mala. El que no diga conmigo, ¡viva la tierra que produce la caña! ¡Cuba libre! ¡Viva la ¡Viva Cuba libre! ¡Viva la tierra cubana! ¡Viva! Interesante, ¿verdad? Vean, muchachos, cómo es esa reacción, además, como resultado de esa reacción agresiva en que van a actuar los voluntarios, fueron la muerte de varias personas. Ese día murieron 2 jóvenes
como vieron incluso en la escena de la película. Pero esa represión continuó y continuaba y se seguía agudizando. Lo cierto es que ese proceso que inició en la de Majagua, muchachos, seguía y seguía además fructificando. Y constantemente se iban incorporando más y se iban incorporando más. Ya las ansias de libertad estaban concretadas en esas acciones en que se estaban desarrollando. Estas son algunas de las primeras actividades en las que se va a ver vinculado esta región occidental. Fíjense que no se incorpora de un todo y por esas condiciones económicas en que le hacía un poco difícil la incorporación de esta región a la Guerra de los 10 años. Pero lo cierto es que también comenzó a haber actitudes muy revolucionarias en la juventud del entonces. Los jóvenes, que como dijera nuestro comandante en jefe Fidel Castro, siempre son los que en cualquier sociedad tienen la fuerza y el vigor para su transformación. A los jóvenes que tanta confianza ha depositado, muchachos, está la dirección histórica de este país en la conducción de precisamente de este proceso que llevamos adelante. Somos nosotros, los jóvenes, los que tenemos hoy en día, en pleno siglo XXI, la responsabilidad de crear y de fundar, y además de perfeccionar el sistema que hoy defendemos como socialismo. Tú tienes la responsabilidad entonces como adolescente de estudiar y estudiar bien y estudiar mucho para convertirte en una persona de bien. Lo cierto es que en todos los momentos los jóvenes han llevado sobre sus hombros el desarrollo de todos estos procesos. Por hoy se me está acabando el tiempo. Te propongo entonces lo que te queda para que pienses un poco y asumas una posición con respecto a lo que estuvo sucediendo en la región occidental. Veamos entonces la tarea de la clase de hoy. ¿Qué opinión te merece el comportamiento de los jóvenes de Occidente ante el desarrollo de la guerra? Dice que yo quiero que pienses un poco. Y esta tarea vas a hacerla sobre la base de lo que plantea el libro de texto en la página en que le mostré a inicio, en que está este conocimiento. Porque tú vas a leer el epígrafe que dice Incorporación de los jóvenes revolucionarios de Occidente en la página 76. Y sobre esas actividades que comenzaron a hacer los jóvenes de Occidente, bueno, ¿qué opinión te merece esa actitud? Si lo consideras bien o mal, ¿qué tú crees? Así que tienes una tarea para que pienses también y para que puedas compartir junto con tus profesores y compañeros. Ya por hoy se nos acaba el tiempo. Yo espero que te haya sido atractivo el encuentro de hoy y que te haya podido también un poco que reflexionar sobre la postura que asume una región y otra con respecto al desarrollo de la guerra de los 10 años. Quiero despedirme con una canción interpretada por David Blanco y otros artistas. Además en una versión de una canción de una de nuestras grandes cantautoras, Celina González, Le canto a Cuba querida. Un poco también para que le demos continuidad a este proceso que estamos llevando ya adelante. Disfruten esta canción, disfruten el video que es visible, visualmente es muy hermoso y nos volveremos a encontrar en el próximo encuentro para seguir conversando sobre la historia nacional. Hasta entonces, muchas gracias. Yo soy el punto cubano que en la manigua vivía cuando el Bambí se batía con el machete en la mano, con el machete en la mano. Tengo un poder soberano que me lo dio la sabana, de cantarle a la mañana, brindándole mi saludo a la palma, al escudo y a mi bandera cubana, y a mi bandera cubana.
Soy la linda melodía que en el campestre retiro siempre le llevo al guajiro la esperanza y la alegría, la esperanza y la alegría. En noches de romerías inspiro a los trovadores, cantantes y bailadores, gozando del zapateo, y se olvidan de Morfeo para tributarme honores, para tributarme honores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores. Por eso canto a las flores y a la mañana que inspira. Le canto a Cuba querida, la tierra de mis amores, la tierra de mis amores.